Ok, hermano, pues qué bueno que tú no estás dependiendo de joyada, sino directamente de Dios. Bueno, pues vamos al festín mayor, hermano. Este día vamos a Daniel 8. Hermano, vamos a ver esta profecía, vamos a ver esta visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a primero a leer esta semblanza del capítulo para entrar en contexto, ¿verdad? Se trata de un capítulo que cronológicamente hablando debe de ir antes del capítulo 5. Ahorita vamos a ver por qué. La razón es esta, ya que Belsasar, el último rey de Babilonia, murió la misma noche en que profanó los utensilios del templo, algo que está registrado en Daniel 5, versículos 30 a 31. Por otro lado, este capítulo 8 también es cronológico con el capítulo 11, ya que en el capítulo 11 se describen eventos idénticos a los que se describen en este capítulo 8. Por lo mismo, el libro fue escrito mucho antes del año 200. Porque hay muchos críticos que dicen que este libro, este capítulo 8, Richie, no pudo ser escrito en los tiempos de Daniel, sino que fue antes del 200. Estos críticos quieren quitarle el contenido de revelación y de profecía que tiene este capítulo. El libro fue escrito en los tiempos de Daniel. Y lo que estos críticos afirman es que no fue escrito en el tiempo de Daniel, sino que fue ya del 200 para abajo. Se trata de una profecía local y mundial al mismo tiempo. En su dimensión local e histórica es con relación al pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, en la dimensión de tipo, sombra y figura podemos ver claramente una profecía reservada para el tiempo del fin, es decir, para el tiempo de la gran tribulación. Vamos a ver a los personajes principales de este capítulo. Primeramente, un carnero con 2 cuernos, aparece en el versículo 3 y 4 y también en el 20. Estos 2 cuernos representan a los reyes de Persia y de Media, o sea, el imperio medo-persa. También aparece un macho cabrío con un cuerno notable, del que salen 4 cuernos, versículo 5. Este macho cabrío representa o es Alejandro de Macedonia, conocido en el mundo como Alejandro Magno, versículo 21, cuyo reino a su vez corresponde a la tercera bestia de Daniel. A todos les checa, ¿verdad? Es decir, la bestia con semejanza a un leopardo con 4 cabezas. También están las 4 cuernos que salen del macho cabrío. Estos son 4 generales o reinos en los que se dividió el imperio tras la repentina muerte de Alejandro a los 30 años. Esto en el versículo 8. En Egipto, la dinastía de los Ptolomeos, en Siria la de los Seleucos o Seleucidas, en Asia Menor, Antígono, y en Macedonia o en Grecia, Antípater I. Ok, hermanos, se dividió en 4. Y también está o aparece en el versículo 16, Gabriel. Ahora, el personaje principal sin duda es el cuerno pequeño, o sea, el macho cabrío, porque de él sale el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, versículos 9 al 12 y del 23 al 26, ahí lo tenemos. No se trata de Roma, porque no es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7:8. Son 2 cuernos distintos, aunque en sombra y en figura son lo mismo. Repito, no se trata de Roma como muchos piensan. Esto significa que el cuerno pequeño de este versículo no es exactamente el mismo que aparece en el capítulo 7, versículo 8 de este mismo libro. Este cuerno pequeño es una profecía que se cumplió con el rey sirio Antíoco Epífanes IV. Se trata de un rey seleucida, el 8º en la línea dinástica, quien según el libro deuterocanónico de Primera de Macabeos, o Primero de Macabeos, comenzó a gobernar en el año 137 y en el 145 del mes de Kislev profanó el templo de la ciudad gloriosa, o sea, el templo de Jerusalén. En esta profanación, Antíoco Epífanes construyó no solo un gimnasio griego, sino además colocó un altar pagano, un cerdo, en el altar de sacrificio del templo. Esta es la abominación desoladora a la que se refirió Yeshua en Mateo 24:15, y lo peor que hizo Antíoco Epífanes, que es tipo del anticristo 100%, suspendió el continuo sacrificio que practicaban los levitas, el de la mañana y el de la tarde. Y bueno, el misterio de las 2300 mañanas y tardes es lo importante. Esto de las 2300 mañanas y tardes aparece en los versículos 13 y 14.
Esta profecía ha causado mucha confusión precisamente por el afán humano de querer conocer los misterios divinos a la fuerza, cayendo en la tentación, porque es una tentación, ¿verdad?, de interpretar y adivinar la Biblia. A continuación mencionamos las posturas más comunes acerca de esta profecía y tipo al mismo tiempo. A. Las 2300 mañanas y tardes son literales, o sea, son 2300 días, es decir, 6 años, 3 meses y 20 días, según el calendario lunar israelita, en el cual los meses son de 30 días. B. Las 2300 mañanas y tardes no significan días, sino sacrificios. Esto quiere decir que no se refiere a 2300 días, sino a 2300 sacrificios de animales de mañana y de tarde, tal como se prescribe en Éxodo 29, 38 al 43. Esto significaría que el número 2300 equivale a 1150 días, ya que según la ley, en el mismo día se ofrecían 2 sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde. Así las cosas, en 1150 días se logran los 2300 sacrificios y aún un excedente. Según primer libro de Macabeos 4, Judas Macabeo, restauró el culto sacerdotal del templo el día 25 del mes noveno, o sea, en el mes de Kislev del año 148. Según el mismo libro, Antíoco lo había profanado en el 145. Hay un paréntesis ahí importante, porque hay discrepancias acerca de las fechas. Hay quienes dicen, o otras fuentes dicen, que en realidad sucedió la profanación en el 168 y Judas la restauró en el 164. Y aún hay otras fechas, otros dicen que fue del 171 al 174. Eso no importa, porque en cualquiera de los casos se trata de 1150 días. O sea, de 3 años, 2 meses y 10 días. Eso es lo que duró la abominación desoladora históricamente hablando. Ahora también se habla de una abominación desoladora que viene y que va a durar 1260 días. Baruch Hashem. Ok, es en la gran tribulación. Por eso el cuerno pequeño de Daniel 8 en tipo es idéntico al de Daniel 7:8. Este cuerno pequeño de Daniel 8 ya se presentó, es Antíoco Epífanes IV, pero queda pendiente el cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia de Daniel, que es el anticristo. Ok, hermano. En cualquiera de los casos se trata de 1150 días, o sea, de 3 años, 2 meses y 10 días. Esto empalma perfectamente con la revelación de que el versículo no se refiere a días de 24 horas, sino a 2300 sacrificios de mañana y de tarde. Esa es la segunda postura. Yo al final te digo cuál es la que yo pienso. Evidentemente yo me quedo con la 2. Con la 2. Pero hay otra postura, la de los adventistas y otras sectas. Ellos dicen que los 2300 años equivalen, días o mañanas y tardes, equivalen a años. Dice, de año por día, esto quiere decir que son 2300 años. Esta es la postura de la iglesia adventista o de los santos del séptimo día, que es lo mismo, y en mayor y menor medida de los testigos de Jehová y otras sectas. Ellos se basan en Números 14 y en Ezequiel 4 para argumentar que se trata de años, o también en el del Éxodo, cuántos eran días, y luego cambió día por año y hicieron 40 años. Según ellos, el conteo de los 2300 años comenzó en el año 457, cuando el rey persa Artajerjes firmó el edicto para la reconstrucción de Jerusalén y el templo en los tiempos de Nehemías y de Esdras. ¿Estamos? De acuerdo con los adventistas, el plazo se cumplió en 1844. Según eso, ellos ese año, más precisamente en el mes de octubre, acabaría el mundo y regresaría Jesús. ¿Pasó eso? No. Entonces, esa postura de que son años no es bíblica, hermano. Esa es interpretación adventista y de otros grupos. Conclusión, en cuanto a la profecía de las 2300 mañanas y tardes, es evidente que la opción 2 es la más acertada y la lógica. Es un hecho histórico que los eventos profetizados con relación al cuerno pequeño confirman la profecía de los 3 años y 70 días, según el calendario judío. Porque Judas Macabeo restauró el culto sacerdotal, según el libro de Macabeos, en el 145, hermano. Y la verdad es de que yo me voy, más, le creo más al libro de Macabeos que a cualquier otro libro, definitivamente. El caso es que todos los que ofrecen fechas,
incluido el libro de Macabeos, habla de 3 años, de 1150 días. Entonces, hermano, vamos a ver entonces esto. Ahora, con relación al cuerno pequeño, esto nos enseña en sombra y figura la malignidad con la que va a actuar el cuerno pequeño, que saldrá de la cuarta bestia de Daniel. Porque el cuerno pequeño de Daniel 8 ya apareció, pero queda el cuerno pequeño de Daniel 7. Ese es el anticristo, que sale de la tercera bestia. En cambio, el cuerno pequeño de Daniel sale de Roma. ¿De quién salió Antíoco Epífanes? De la tercera bestia, de Alejandro, del imperio griego, ¿sale? Y el cuerno pequeño de Daniel 7 sale de la cuarta bestia, de la más horrenda, o sea, de Roma. Ok, ¿cómo está Abel? Aquí estamos. No, ¿cómo cree? Ahora, entonces, hermano, pues terminando esta lectura, que tú la vas a estudiar, esto quiere decir que el poderío del cuerno aún por venir, o sea, del anticristo, será por lo menos 7 veces más grandioso en poder militar, político, religioso, tecnológico y pseudoespiritual. Antíoco Epífanes es, junto con Nimrod, un tipo clarísimo del anticristo, del hombre de pecado. Antíoco intentó acabar con la ley de Dios, prohibiendo la observancia del sábado, impidiendo la circuncisión a los niños y obligando a los judíos a comer animales prohibidos, sobre todo al haber profanado el templo y el altar. Lo mismo hará el cuerno pequeño de Daniel 7, 19 al 26. Hablará palabras contra el Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y hermano, pues tú debes de leer también Daniel 7. La mayoría de los expositores dicen que Daniel 8 es histórico, para nosotros es histórico y es profético al mismo tiempo. Ok, hermano, toma, Pedrito. Pues sin más ni más vamos a leer Daniel 8, hermano. Ya con estos pormenores, pues ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Vamos. ¿Ya estás? En el año tercero del reinado del rey Belsasar, por eso te decía que, hermano, Belsasar... No, Pedro, no quiero agua, gracias. Murió en el capítulo 5. El mismo día que profanó el templo de Dios, murió y le fue dado el reino ¿a quién? ¿A quién? Así es, hermano, a Darío de Media. Ok, hermano, el Medo. Ok. Entonces vemos que el libro de Daniel no es cronológico precisamente, como tampoco lo es Apocalipsis necesariamente. Ok, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, que fue el último rey babilónico, me apareció una visión, otra vez no en sueños, una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, probablemente la del capítulo 7, porque el 2 fue sueño, el 7 fue visión. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Shusha, la capital de Persia, hoy Irán. Seguramente Shusha es Teherán, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Elam es Irán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai o Eulaois en griego. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero. ¿Quién es el carnero? Jesús. No, hermano, lo acabamos de leer. El imperio medo-persa, hermano. Que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. 2 reyes medo-persas. 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Siempre fue más fuerte Persia que Media. Por eso dice que un cuerno era más alto que otro. El más alto era el imperio persa, más fuerte que el imperio medo, aunque se fusionaron. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El imperio medo-persa, vastísimo, ¿verdad, hermano? Llegó hasta África, en Egipto, y hermano, a Babilonia, obviamente, y el norte, pues Siria, Asiria, hasta Armenia llegó. Era muy poderoso, pero llegó uno más poderoso. No, hermano, el macho cabrío, ¿quién es?
el griego, Alejandro. Parecen, ¿para qué leímos eso entonces? Ay, hermano. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, ¿verdad? El imperio medo-persa se expandió por el oriente, por el poniente, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, hermano. Y nadie puede escapar del poder de Satanás, ¿eh? Solo Yeshua puede librarte de ese poder, hermano. Y hablando de poder, pues Cristo es poder, hermano. Gracias a Jesús. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío aparece. ¿Quién es? El imperio griego. Así es, el imperio griego, específicamente Alejandro, hijo de Filipo, que murió a los 30 años cuando estaba con toda su fuerza. Dice, mientras yo consideraba esto en visión, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Representa a Alejandro Magno. Así es, representa a Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero. ¿Quién acabó con el imperio medio persa? El imperio griego. El imperio griego, Alejandro Magno, así es, hermano, son hechos históricos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río Uluay, y corrió contra él, y con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Claro, es Alejandro, es Grecia, que hirió al imperio medio persa, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó. ¿Estás derribando a la criatura vieja? Ok, hermano. Por tanto, en tierra y lo pisoteó. ¿Estás pisoteando a la criatura vieja? Ok, hermano. Y no hubo quien liberase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció, o sea, Alejandro, ¿verdad? Sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Según la historia, ¿a qué edad murió Alejandro el Macedonio? A los 30 años, cuando tienes la mayor fuerza. Lo detuvo Dios. Y hermano, murió de enfermedad. No lo mataron en una guerra. Murió en Babilonia. Murió en Babilonia, hermano, así es. Fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. El imperio se dividió en 4 generales. Acá están, lo acabamos de ver ahorita. Los eleucos en Siria, los ptolomeos en Egipto, Antípater en Grecia y en Macedonia. Y hermano, en Babilonia hubieron otra dinastía, 4 reinos, 4 brazos, ¿sale? Ok. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, sombra y figura del cuerno pequeño de Daniel 7:8, del que está por venir. Este ya apareció. Ok, uno de ellos salió un cuerno pequeño, es Antíoco. Si quieres saber la historia de Antíoco, vea primer libro de Macabeos. Ahí se dice con lujo de detalles lo que hizo este desgraciado. Para que veas lo que va a hacer el que viene. Bueno, hermano. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Este Antíoco Epífanes, hermano, llegó hasta Egipto, ¿verdad? De hecho, Ptolomeo le dio a una hija suya por mujer, aunque después se la quitó, y al oriente y hacia también este Antíoco llegó hasta Persia y a Babilonia y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, claro que sí, hermano. Y no llegó a Jerusalén en el año 137, lo vimos ahorita en primer libro de Macabeos. Construyó un gimnasio, derribó el altar, suspendió el sacrificio de la mañana y de la tarde, puso la abominación desoladora de la que habló Yeshua en Mateo 24, para que estemos alertas del que va a venir, porque todavía se va a construir el templo en Jerusalén, y el cuerno pequeño de Daniel 7 va a poner la abominación desoladora, haciéndose sentar como Dios en el templo de Dios. Ok, y se engrandeció Antíoco Epífanes hasta el ejército del cielo, quiso ser como Dios, ¿verdad? Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Bueno, esto no lo hizo Antíoco Epífanes, hermano, pero echó por tierra la verdad de Dios, la ley, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Dios, ¿verdad? Y esto cualquiera, no necesitamos ser Antíoco Epífanes, ¿verdad?
Soy dueño del Citibank, no necesito nada. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Cuál es? Según lo que ahorita leímos en la hoja. El continuo sacrificio o el sacrificio diario que se hacía en la mañana y en la tarde. Y eso lo va a volver a hacer el maldito cuerno pequeño de Daniel 7:8 en el nuevo templo que van a querer construir. Pero no creo que vaya a dar otra vez sacrificio. Lo van a intentar hacer. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, o sea, la palabra de Dios, la Torá, e hizo cuanto quiso y prosperó, pero hasta cierto punto, porque acabó mal, como todos los que hacen su voluntad acaban mal. Una simple gripilla los mata. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Haz esta pregunta: ¿hasta cuándo va a estar esta abominación desoladora, lo que hizo Antíoco Epífanes en el templo? Y esto es lo que le contestan: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Quién purificó históricamente el santuario? Judas Macabeo, hermano. Él restauró el templo junto con sus hermanos y volvió a poner levitas para que se volviera a practicar los sacrificios de animales. Hasta 2300 tardes y mañanas, que no son días, ¿verdad? Sino que se refiere a sacrificios. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, o pensaba en esta visión, y procuraba comprenderla, hermano, no hay que procurar comprender. La comprensión y el entendimiento vienen solitos. ¿Qué estás tratando, quemándote, hermano, la cabeza por entender y comprender? Sigue adelante por fe y Dios nos va revelando lo que necesitamos comprender y entender. Ok, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, que tanto puede referirse al Hijo de Dios, pero puede referirse a un ángel, porque los ángeles pueden materializarse. Y de hecho se materializaron, pero para la mala, en Génesis 6. Porque, hermano, esos son hijos de Dios que fueron demonios por su rebeldía y fornicaron con las hijas de Dios, con las mujeres en la tierra, y les engendraron gigantes horrendos. Y estos hoy están guardados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y vimos que en la quinta trompeta se abre, si no me equivoco, el pozo del abismo y salen demonios. Otra vez pueden aparecer esos gigantes. No lo dudes. Aunque para nosotros los gigantes son espirituales. Pero ¿qué te parece, hermano, un gigante de 3,5 metros? Hay arqueología, se han encontrado, hermano. Y además la Biblia dice que hubieron gigantes, hermano. Desde luego que las élites quieren guardar eso, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Goliat era un gigante. Y oí una voz de hombre, ok, 16, hermano, entre las riberas del río Eulaois, en griego Oulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Ya todos estamos familiarizados con Gabriel, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Notificó a quién? A María, hermano. Gracias a Jesús, hermano. Ahora, no creas que porque te llamas Gabriel tienes que ser como el ángel Gabriel, o porque te llamas Moisés, Dios te va a comisionar para liberar, hermano, un pueblo. Eso de que el nombre determina cosas solamente para los ignorantes y supersticiosos, hermano. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, me asusté, me anonadé, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, Daniel, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aunque hubo una dimensión histórica, es la de Antíoco Epífanes, es una profecía para el tiempo del fin, porque viene el cuerno pequeño
pero de Daniel 7, no de Daniel 8. El cuerno de Daniel 8, o sea, Antíoco Epífanes, es sombra y figura. Él quería acabar con todo el pueblo y con la ley de Dios. Eso es exactamente lo que va a hacer el cuerno pequeño cuando aparezca. Bueno, hermano, pues, ok. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Claro, hermano. Nos toca a Dios con su palabra, ¿verdad? Con su espíritu, hermano. No literalmente, ¿verdad? Ok, hermano. Y dijo, he aquí yo te enseñaré. ¿Quién nos enseña todas las cosas? Yeshua. Lo que ha de venir al fin de la ira, al fin del tiempo, porque eso es para el tiempo del fin. Y todavía, hermano, está esto pendiente, increíble. Si Antíoco Epífanes fue perverso y maligno, el anticristo que va a aparecer, el hombre de iniquidad, va a ser 100,000 veces más maligno y con un poder tremendo. Tecnológico, militar, estamos hablando ya de tecnología heliográfica, hermano. Ya está esa tecnología, hermano, no dudes que vas a empezar a ver apariciones, que de cruces, que de vírgenes, que de budas, de extraterrestres, hologramas, hermano, es real esto. Sí. Esa tecnología ya está desde el 70. Pues sí, pero la han tenido ahí guardando y la han estado perfeccionando, Abel. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, Alejandro. El capítulo 11 de Daniel es muy parecido a este, por eso tienes que leerlo, el 11. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, el persa. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Estos 4 fueron, ya lo vimos, ¿verdad? Así es, los 4 generales, los Ptolomeos, los Seleucos, hermano, Antípater en Grecia, ahí tienes el escrito. Y al fin del reinado de estos 4, los transgresores, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores, todos sin Cristo, ¿verdad? Lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey altivo. Este fue Antíoco Epífanes, pero está hablando en sombra y figura del que viene, del anticristo. Ok, hermano. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dice Pablo que va a tener un poder engañoso, va a tener una unción tremenda. Este personaje que todo mundo va a ponerlo como Dios, como su dirigente. Pero él primero va a acabar, hermano, con todas las religiones. Ya, ¿para qué eso? Vamos a unirnos todos en la religión del anticristo. Ok, hermano. ¿Qué es la del diablo? Ok, la de Satanás. Así es, y lo va a intentar hacer, y con todos aquellos que den testimonio de Jesucristo en esos 1260 días. Un rey altivo, así es, entendido en enigmas, conocedor de la palabra. El anticristo va a conocer muy bien la palabra, hermano. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ve a ver esto en Daniel 7, del 24 al 25. Con su sagacidad, no estamos hablando nada más ahorita ya de Antíoco Epífanes, sino del anticristo que queda por venir. Con su sagacidad hará hará prosperar la mentira en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. A todos los que no se dejen marcar los va a perseguir hasta destruirlos, y también a los que hablan por hablar. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el Mesías, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días, o sea, para el tiempo del fin. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey. ¿Estás atendiendo los negocios del rey? De tu rey, Yeshua. Muy bien. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Tú ya la entendiste, ¿verdad, hermano? Gracias a Jesús. Vamos a